Alan Mattison Turing nació el 23 de junio de 1912 y falleció el 7 de junio de 1954, a la edad de 41 años. Era un matemático, teórico informático, criptógrafo, lógico, estadístico e investigador de la inteligencia artificial, el cual realizó trabajos como Computing, Machinery and Intelligence, Problema de la detención, el test de Turing y la que nos convoca hoy en este video, la máquina de Turing. Introducida por Alan Turing en el año 1936, es una máquina capaz de reconocer lenguajes formales y consta de los siguientes elementos: una cinta infinita dividida en celdas y un cabezal de lectura-escritura, el cual es capaz de moverse de izquierda a derecha sobre la cinta y consta de los siguientes elementos: una cinta infinita dividida en celdas, un cabezal de lectura-escritura que se mueve de izquierda a derecha sobre la cinta y un algoritmo que se encargará de decir qué hará nuestra máquina de Turing. Para entender un poco más la máquina y su funcionamiento, veamos el siguiente ejemplo. Diseñar una máquina de Turing que obtenga el antecesor de un número en codificación unaria. La codificación unaria es, por ejemplo, si yo tengo un número 1, en codificación unaria este sería 1. Si yo tengo un número 2, en codificación unaria sería 1, 1. Y así sucesivamente. Para resolver el ejercicio, simularemos una máquina de Turing mediante un autómata finito, el cual se compone de tres estados: el estado Q0, que es el estado inicial, el estado Q1, que funciona como un estado de transición, y el estado Q2, el cual es el estado final. ¿Cómo funciona esto? En el estado Q0, si por ejemplo la máquina de Turing lee un número 1, significa el siguiente 1 que escribirá un número 1 en la cinta y se moverá de celda hacia la derecha. Ahora, de Q0 a Q1, se puede ver que la máquina, si lee una celda vacía, escribirá vacío, lo que significa que no escribirá nada, y se moverá hacia la izquierda de la celda. Ahora, de Q1 a Q2, la máquina leerá en la cinta un 1, y esto significa que la máquina escribirá vacío y se quedará en esa posición en la celda. ¿Cómo es que esto resuelve el ejercicio? Pues de la siguiente forma. Para poder poner a prueba esta máquina, primero tenemos que decir que el lenguaje que lo compone es un lenguaje de números unarios, lo que significa que la cinta solo puede poseer números unos. En este caso, la cinta viene con 1, 1, 1, 1. ¿Cómo va a partir? Primero, leerá el primer número 1, escribirá un 1 y moverá la cinta a la derecha. Después, nuevamente, hasta finalizar, llega a un estado vacío. Aquí es cuando lee este vacío, escribe nuevamente un vacío y se mueve a la izquierda. En el estado Q1 la cinta se encuentra una posición antes, lo que significa que ahora nos encontramos sobre un número 1. Ahora la cinta leerá este número 1, escribirá sobre el vacío y la cinta se quedará ahí. Y ahora nos encontramos en el estado Q2, que es cuando termina el autómata. ¿Cómo podemos corroborar que lo que hicimos está bien? Si el número decimal introducimos 4, el cual es 1, 1, 1, 1, la respuesta nos debería arrojar el antecesor en decimal, que es 3, que en unario es 1, 1, 1, lo cual corrobora que este autómata funciona. Emil Leon Post fue un americano nacido en Polonia que dedicó su vida a la lógica matemática y es mejor conocido por su trabajo en el campo que finalmente se conoció como la teoría de la computabilidad. Interesado desde pequeño en desarrollarse como astrónomo, pero lamentablemente a la edad de 12 años, Post perdió su brazo en un accidente automovilístico. Fue por este accidente que tuvo que desistir de su deseo de estudiar astronomía, por lo que tuvo que tomar la decisión de dedicarse al estudio de las matemáticas. Emil Post murió a los 57 años por un ataque al corazón, causado por un tratamiento de electroshock que él seguía para curar una depresión. Formulados por Emil Post, los sistemas Post son, de manera simple, un autómata determinista con una cola y funcionan de la siguiente manera. En primer lugar, la cadena de entrada X es cargada en la cola y es seguida por un símbolo especial de fin de entrada, un carácter vacío. Una vez iniciado el cómputo, la cola solo contiene la configuración de entrada. El primer símbolo de X está al principio de la cola y el símbolo de final de entrada está luego del último carácter. Una máquina de transición de Post depende del símbolo al frente de la cola y del estado. Luego, cada transición borrará el símbolo al principio de la cola. Una transición tiene dos componentes.
el próximo estado y una cadena que se inserta al final de la cola. Al trabajar con autómatas finitos deterministas, se utiliza el sistema POST para testear si este es capaz de consumir un string y llegar al estado final válido. Las ventajas del trabajo desarrollado por Emil Post, a diferencia del resto de matemáticos, es que los demás trabajaron dentro de conjuntos numéricos, mientras que Post realizó su trabajo en un aspecto simbólico, permitiendo formar lenguajes de programación como tal. El sistema POST es considerado un lenguaje simbólico, capaz de codificar problemas insolubles. Máquina de acceso aleatorio, o por sus siglas en inglés, RAM. ¿Qué es una máquina de acceso aleatorio, o RAM? Es un modelo que permite el acceso a un elemento por medio de un cabezal de movimiento aleatorio en una cinta, generando una mejora en los tiempos de lectura y escritura con respecto a una cantidad n de elementos. En la ciencia de la computación, el acceso aleatorio es la habilidad para acceder a un elemento arbitrario de una secuencia de datos en tiempos iguales. Aquí podemos ver un ejemplo del acceso secuencial y el acceso aleatorio. El acceso secuencial podríamos llamarlo máquina de Turing y el acceso aleatorio sería la RAM. En este caso, ambos procesos llevan la misma cantidad de pasos, siendo un total de 8. El funcionamiento de una máquina de acceso aleatorio. Supongamos una memoria con m posiciones, que en principio m puede ser ilimitado. Cada posición de memoria almacena un dato al que puede accederse aleatoriamente usando una dirección única. Para poder entender mejor este concepto, ocuparemos este espacio de memoria M. Dentro de él encontraremos un elemento. Este elemento posee una dirección. Esta dirección posee cada uno de los saltos arbitrarios que llevarán hacia el elemento. Y así se puede entender un poco mejor el funcionamiento de esta máquina. El concepto dentro de un computador. Esto es para poder llevarlo a un computador moderno o actual. Para poder establecer este modelo dentro de un sistema, se debe tener en consideración los siguientes puntos. Conocimiento de las celdas que se pueden acceder en la máquina. El concepto dentro de la máquina. Para poder llevar a cabo el funcionamiento de una máquina de acceso aleatorio, se necesita una tecnología superior a la que tenemos en la actualidad. Sin embargo, para poder establecer este modelo dentro de un sistema, se debe tener en consideración los siguientes puntos. Conocimiento de las celdas que pueda acceder la máquina, es decir, un listado con todas las direcciones. Cada celda debe tener asignada su dirección para poder ser localizada, obviamente. Cualquier entero es válido para definirlo como una dirección de celda. Considerando lo anterior, se puede representar de la siguiente manera el funcionamiento de algunos elementos. Por ejemplo, tenemos el espacio de memoria X en la ubicación Y, que se aloja el dato 1, o a su vez el dato 2, o en otro caso se puede encontrar la suma de elementos. La diferencia entre máquina de Turing y RAM. La diferencia principal que presenta esta máquina son los tiempos de procesamiento para las mismas tareas, es decir, que tenemos una tarea en una máquina de Turing de tiempo O n al cuadrado, mientras que tenemos la misma tarea en una máquina de acceso aleatorio de tiempo n. Esto se debe a que la máquina Turing funciona mediante un sistema binario, bajo el cual solo puede tener dos posibilidades de movimiento, mientras que para la máquina de acceso aleatorio es un direccionamiento directo al elemento.